En este video vamos a hablar de la ley Faraday y al mismo tiempo explicar el funcionamiento de un transformador. La ley Faraday enuncia que al producirse una variación en el flujo magnético a través de un circuito, aparecerá en el mismo una fuerza electromotriz inducida. Esto lo vemos en la siguiente ecuación. Variación de flujo sobre intervalo de tiempo igual fuerza electromotriz. Nosotros sabemos que la variación de flujo se expresa en Webers y el tiempo se expresa en segundos. Por lo tanto, la fuerza electromotriz es igual a Weber sobre segundos. Pasando ahora al transformador. Los transformadores están compuestos por un material conductor en forma de cuadrado con un agujero en el centro. De uno de sus lados tiene el circuito primario y en el lado opuesto tiene el circuito secundario. Ambos circuitos están formados por una bobina enrollada. Esta bobina varía en su cantidad de vueltas. La cantidad de vueltas del circuito primario no es la misma que la del secundario. Y junto a esta variación varía también el voltaje. Cuantas más vueltas tenga la bobina, más voltaje tendrá. Esto lo podemos ver en la siguiente ecuación. Voltaje primario sobre número de vueltas primario igual voltaje secundario sobre número de vueltas secundario. ¿Qué quiere decir? Que si entra corriente por el circuito primario con mayor vueltas y sale por el circuito secundario con menor número de vueltas, este transformador serviría para disminuir el voltaje. Y si fuera al revés, sería el contrario. Entraría por el menor número de vueltas y saldría por el mayor número de vueltas y serviría para amplificar el voltaje. Al contrario, la potencia se mantiene siempre igual en ambos circuitos. Podemos ver esta ecuación: ampere por volt igual watt. Intensidad de corriente por tensión igual potencia. Que entendemos que los transformadores funcionan para transformar la tensión, mientras que la potencia se mantiene siempre igual. ¿Qué necesita un transformador para funcionar? Corriente alterna. ¿Por qué? Porque la variación del flujo magnético permite la inducción en el circuito número 2. Esto es el punto de conexión con la ley de Faraday. Recordemos que esta enunciaba que al producirse una variación de flujo magnético a través de un circuito, aparecerá en el mismo una fuerza electromotriz inducida. En este caso, al haber corriente alterna, hay variación del flujo magnético dentro del circuito, que sería el transformador, y se produce una fuerza electromotriz inducida que permite la inducción en el circuito número 2. Si la variación electromagnética es cero, el voltaje es cero, por lo tanto no nos funciona el transformador. Esto pasaría en el caso de corriente continua. ¿Qué usos tiene el transformador? A modo casero se usa para cargadores de celulares, cargadores de computadora, cualquier dispositivo que utilice un voltaje menor al de 220 de la pared requiere un transformador. Mientras que a nivel industrial se utilizan las grandes centrales generadoras de energía que transforman la corriente en voltaje para poder transportarla sin necesidad de cables enormes, y en cambio se usan cables de alta tensión.